Buenas tardes a todos los que se han conectado en este momento. En nombre de la Junta Directiva y del Comité Técnico de Investigación de Tecnología Disruptiva del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a nuestro video foro. A los afiliados, a los representantes de empresas, de las universidades, de los gremios, de las cámaras, estudiantes, ponentes, a todo el público en general que en este momento nos va a acompañar en este interesante foro, titulado ¿Cuál es la situación de la empresa venezolana para comenzar a enfrentar los cambios tecnológicos? Su ponente, el ingeniero Juan Pablo Olaquiaga, profesional incorporado desde hace muchos años al movimiento empresarial venezolano. Un tema interesante para la orientación de nuestras empresas en el qué hacer en esta nueva modernidad. Para las acciones del comité y del evento programado para la tarde de hoy, le cedo la palabra al coordinador designado por la Junta Directiva de GRI Venezuela, licenciado Orlando José Pinedo Guevara. Gracias, José. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, les quiero comentar un poco sobre nuestras acciones del comité. Ya con este es el tercer seminario o webinar que tenemos, conversatorio, con distintas personalidades que están de alguna manera muy comprometidos con los avances tecnológicos que las organizaciones y en especial nuestra área de recursos humanos a nivel mundial está requiriendo para estar en esta nueva onda, ¿ok? Los que están por primera vez con nosotros, quiero un poco compartirles quiénes somos los miembros de este comité. Bueno, en este comité está con nosotros Hugo Urdaneta, gran conocedor de esta materia, desde hace varios años estudioso de las tecnologías disruptivas, al igual que Fanny Noel, también muy conocedora de la materia, es directiva también del Grupo de Relaciones Industriales. La doctora María Olga Girán, abogada laboral reconocida a nivel nacional, asesora y presidenta del Comité de Recursos Humanos de Comindustria. César Uzcategui, también excelente abogado laboral, con algunos años, a pesar de la cara joven que tiene, bastantes años de experiencia en esta área. Y por la Junta Directiva del Grupo de Relaciones Industriales, José Rafael González, director ejecutivo del grupo, y mi persona como primer director del Grupo de Relaciones Industriales. Además para todos los que por primera vez están con nosotros, hablando un poquito, nuestro comité se creó con el fin de impulsar entre todos nuestros asociados y relacionados del grupo los cambios en materia de transformación digital que están impactando en las organizaciones, en el mercado de trabajo y en la gestión de talento humano. Eso es más o menos nuestro propósito y por ello pues estamos, y en base a ello pues estamos trabajando. No quiero quitarle más tiempo, sino seguir adelante con el guión de hoy, del día. Y bueno, creo que el siguiente punto le corresponde a María Olga comenzar con este conversatorio con el ingeniero Juan Pablo Olaquiaga, a quien le doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros. Buenas tardes, adelante María Olga, son tuyas las cámaras. Gracias, Orlando.
Bueno, para mí no hay nada más grato que me hayan invitado a ser moderadora en este conversatorio con Juan Pablo Lalquiaga, alguien a quien estimo muchísimo y a quien admiro más aún por toda la labor que ha hecho desde los diferentes gremios como Asoquín, como Conindustria, como Fundey. Juan Pablo es una persona realmente innovadora en todos los campos y en todas las asociaciones gremiales a donde ha participado, se ha dejado sentir su huella, su presencia. Y voy a comentar algo que va a servir como telón de apertura de este conversatorio. Juan Pablo, hace unos cuantos años, en Conindustria se editó algo que llamamos el Cerco. En el Cerco se trató precisamente de destacar todas aquellas leyes, todas aquellas barreras que desde el gobierno se imponían a la actividad empresarial en general, no solamente a la actividad industrial, sino a toda la actividad privada. Y ese cerco, lejos de disminuir, fue creciendo y estrechándose hasta prácticamente ahogar la actividad privada. A tu llegada a Conindustria sorprendiste a todos porque tú rompiste ese cerco y creaste algo maravilloso que se llamó la ruta. La ruta precisamente para salir de ese cerco, para salir de esta anomia en la que se ha encontrado el país durante los últimos 20 años. La ruta, tal como fue concebida hace unos 3, 4 años atrás, se ve ahora interrumpida o agregar otras circunstancias como ha sido la pandemia, como ha sido la hiperinflación terrible que hemos tenido y una gran cantidad de hechos y de circunstancias nefastas que han impedido que Venezuela pueda conseguir y ubicarse dentro de esa ruta. Para comenzar a hablar de la disrupción tecnológica que quizás en el momento en el que elaboramos la ruta no estaba tan presente como hoy día y sin embargo en ese momento ya tú nos hablabas de la nanotecnología y nos hablabas de prepararnos para el futuro que lucía inminente. Fuiste visionario realmente en ese momento. ¿Qué le agregarías tú a la ruta para comenzar dentro de la carrera tecnológica que necesita el país? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, bienvenido una vez más, Juan Pablo, y ahora sí, la cámara es toda tuya. Muchas gracias, María Olga, muchísimas gracias por tus palabras. Me siento muy conmovido. Muchas gracias a Orlando Pinedo por haberme también invitado a este grupo de relaciones industriales y este comité técnico de investigación en tecnología disruptiva. Bueno, yo te voy a responder tu pregunta, María Olga, un poco más hacia adelante. Primero prefiero avanzar un poco con cómo los cambios tecnológicos van cambiando pues, a las sociedades, ¿no? Muy buenas tardes a todos y la verdad muy honrado de poder estar aquí exponiendo mi visión de lo que es este tema tan importante para todos los venezolanos, especialmente en este momento en el cual el mundo está cambiando, pero nuestra Venezuela luce que va a cambiar mucho más rápido o de una forma mucho más profunda que lo que cambia el mundo, ¿no? Fíjense, normalmente cuando los cambios en el mundo se están dando, uno no los percibe como tal, uno lo que percibe es el resultado de las motivaciones que fueron trayendo, digamos, lo que uno entiende como cambios. Yo me estoy leyendo en este momento un libro interesantísimo que se llama The Verge, de Patrick Wyman, que habla sobre los 40 años entre 1490 y 1530, en los cuales el mundo cambió de una forma muy, muy importante. Se dejaron de tener las ciudades-estados y los reinados, los cuales estaban sostenidos, digamos, por la supremacía de la iglesia, y pues se dio paso a las naciones soberanas, como hoy en día las conocemos, basadas sobre una institucionalidad que le daba gobernanza legislativa y judicial. Y los catalizadores para estos
cambios fueron los cambios tecnológicos que en la época se dieron, los cuales fueron la pólvora, y la pólvora pues trajo como consigo pues el fin de las armas arrojadizas, y el poder, digamos, dominar de una forma mucho más eficiente al enemigo. El segundo efecto fue la prensa o la imprenta, la capacidad de poder transmitir de forma masiva información masiva e igual información, digamos, en gran escala, lo cual permitió pues que la iglesia transmitiera de manera muy amplia su doctrina religiosa. Y el tercer gran cambio fue el endeudamiento como un mecanismo, digamos, masivo que permitió las grandes acciones, como las grandes conquistas que se tuvieron en el momento a través de flotas que navegaron hacia el sur en la costa africana y hacia las Indias, o como el descubrimiento de América, ¿no? Así que los grandes cambios tecnológicos traen consigo unos cambios sociales que van modificando la forma de cómo nos relacionamos, ¿no? Sin duda que el momento en el cual estamos viviendo hoy en día, los seres humanos, está también pasando por unos cambios que ya arrancaron hace mucho tiempo atrás, pero que se están traduciendo en tecnologías que nos llevan a hacer las cosas distintas. Por supuesto que la digitalización es uno de esos grandes cambios, utilizada como herramienta comunicacional. Sin la digitalización, pues no tendríamos el streaming o las redes sociales o la internet o el reemplazo del papel, digamos, por la electricidad. Y no podríamos hacer sin la digitalización pues todo lo que es análisis en tiempo real, la trazabilidad de las cosas, que hoy en día podemos ir determinando dónde están, digamos, aquello que nosotros estamos rastreando de una manera muy eficiente, y podemos además rastrear en masa todo este tema de poder haber visto durante la pandemia la movilidad de las personas a través de la movilidad de sus teléfonos celulares y entender cómo se fue parando el mundo. Es una cosa que no tendríamos si acaso no tuviésemos la digitalización. Ahora, esto da esta capacidad de poder ir mucho más a fondo en términos de comunicación y en términos de análisis, pues nos ha abierto toda la posibilidad, digamos, de hacer análisis mucho más profundo. De ahí surge pues todo lo que es la inteligencia artificial como mecanismo de análisis, como sucesión de algoritmos que permiten analizar y tomar decisiones instantáneas, lo cual da pie pues a todo lo que es los automatismos y la robótica, digamos, entendida como la robótica inteligente, ¿no? Y esos análisis pues nos llevan a tener investigaciones que son más precisas y más profundas, como la investigación del genoma humano, la tecnología del RNA mensajero y así sucesivamente, ¿no? Cosas que sin esto no pudieran existir, ¿no? El otro gran cambio que se está dando en este momento es la transformación del mapa energético, por supuesto, desplazándose hacia la autogeneración, hacia la generación eólica y solar, pero además hacia la autogeneración. No tenemos muy lejos el día en el cual nosotros estaremos cada quien generando en nuestras casas o en nuestros edificios energía, y nosotros estaremos alimentando la red con aquella parte que no consumamos. Ya las compañías de electricidad importantes en el mundo están cambiando sus patrones como para pasar de ser unos distribuidores generadores y distribuidores de electricidad a ser unos, digamos, acumuladores que permiten redistribuir electricidad que vienen desde muchos puntos hacia otros puntos. Entonces, este tema del cambio energético que se está dando, que viene asociado, por supuesto, a la descarbonización, pero que va a traer consigo unos cambios importantísimos desde el punto de vista geopolítico. El interés de aquellos que tienen mucha fuerza. Antes estaba en una forma muy importante basada en el petróleo. Cuando el petróleo deja de tener esa importancia, deja de haber interés político por aquellas regiones donde el petróleo estaba, ¿no? Entonces, esto
estos cambios en términos de la digitalización y el cambio del mapa tecnológico trae unos hechos que vienen asociados a esto. Aquellos que no van teniendo acceso a la información y a la inteligencia o a la comprensión de esto, pues van quedando cada vez más desplazados. Entonces aquí hay un agregado en el cual, digamos, la tecnología nos trae unos enormes avances, pero cada vez se va haciendo más complejo poder acceder a ella. Cada vez hay que tener más educación, cada vez hay que tener más capacitación, más conocimiento de los pormenores, y eso de por sí se va haciendo cada vez más exclusivo. Entonces la brecha que se va haciendo entre las personas educadas y especializadas y las otras personas, de las cuales en Venezuela tenemos mucho, pues se va haciendo, los va haciendo cada vez unas personas más marginadas, ¿no? Ese es un hecho pues incontrovertible que pone de manifiesto la importancia de la educación, del saber, del conocer en el mundo como fenómeno mucho más importante, en contraposición con la riqueza que podían generar antes las materias primas y la inserción que podían generar el hecho de tener materias primas. Así que la educación, el uso de la inteligencia, el conocimiento especializado es uno de los hechos que tenemos por delante. El segundo hecho que tenemos por delante, de manera muy significativa, es la desmaterialización de las fronteras nacionales, en la medida en que uno puede, digamos, estar basado en un país, en Venezuela, pero trabajar en Estados Unidos y pagar impuestos, porque uno está basado, digamos, desde el punto de vista fiscal en un tercer país, en España, y puede además, a través del mundo de las criptomonedas, pues no tener trazabilidad de cómo se van produciendo los ingresos. Bueno, eso va borrando las fronteras entre los países de una forma en la cual pues estamos recién comenzando a ver, pero ese desdibujar la capacidad que tienen los estados como para poder definir o circunscribir las acciones de sus ciudadanos, es parte de lo que pues, va a ser ese mundo del futuro, ¿no? Y de esto pues se desprenden el cuestionamiento o el debate sobre cuáles deben ser el rol de la empresa privada en estas nuevas eras. Sin duda, la empresa privada tiene una actividad en términos de investigación, de descubrimiento, y todo esto como objetivo por la dominación de una manera muy significativa. Digo dominación que puede ser bien comercial desde el punto de vista de la participación que una empresa quiere tener y la preponderancia que quiere tener en un mercado, o el uso de esa posición de mercado como para poder acceder, digamos, a un control mayor de aquellos que se sirven de eso o de aquellos que pueden estar sujetos a ser oprimidos por eso, dominación política derivada de la tecnología, ¿no? Entonces, el rol de las empresas privadas, ya hemos visto, y especialmente en estos 2 últimos años, hemos visto que ha sido extraordinario en términos de nuevos descubrimientos. Materiales que son menos genéricos y más personalizados, productos o servicios que son menos genéricos, que cada vez se van haciendo más, digamos, a la necesidad de la persona que los va a utilizar. Productos que tenemos por delante por ser utilizados, como el grafeno. Yo en una de las charlas de Conindustria, María Olga, recordarás, hablé mucho sobre el grafeno como uno de esos nuevos materiales que va a ir reemplazando otros materiales en el mundo, o en este momento los cementos autorreparables, o inclusive el aluminio transparente, que llaman el alón, que cada vez te va tomando más posicionamiento, ¿no? El hecho de tener nuevos materiales a nosotros, digamos, como ente o como personas que están vinculadas con la manufactura, con la industria, y que lo que tenemos que buscar es, bueno, cómo abrirnos espacios en nuevos lugares. El hecho de que en el mundo estén surgiendo
nuevos materiales debería ser una fuente de, digamos, de curiosidad y de investigación permanente. El borofeno, a partir del cual se usan, se van a hacer nuevas baterías, o el stanane, a partir del cual se va a reemplazar el cobre en los cables y el silicio ferroso en los chips, ¿no? Esto es parte, digamos, de las tendencias que van generando ¿cómo se llama? Las nuevas invenciones que la empresa privada va haciendo. El hecho mismo de las finanzas invisibles que les refería a través de las criptomonedas, pero además personalizadas, en las cuales uno puede tomar un crédito de una persona específicamente. Entonces, los préstamos se hacen persona a persona y no a través de instituciones, ¿no? La investigación espacial. Entre el año pasado y este año hemos visto de forma fascinante cómo compañías privadas son las que tomaron el liderazgo en la fabricación de hardware, de cohetes, como para poder lanzar personas hacia el espacio, ¿no? Y la investigación exponencial por el hecho de poder tener acceso a las complejidades científicas, ¿no? Uno, cuando ve estas cosas, dice, bueno, esto está a 30.000 pies, pero ¿cómo lo impacta esto a uno desde el punto de vista, digamos, de una persona que lo que ha tenido por experticia es haber trabajado, pues, en la transformación de productos como para vender productos, que es lo que nos ocupa a nosotros en la manufactura. Y aquí yo creo que uno puede ir viendo casos de estudio que son extraordinariamente exitosos de compañías que a través de nuevas formas van resolviendo problemas que son cotidianos. A mí se me ocurren compañías como Dedon, la fábrica esta de muebles alemana, bueno, que es exitosísima en todas partes del mundo, que no se da abasto como para poder suplir a sus clientes, y lo que desarrolló es una fibra que no se deteriora por efecto de luz solar y de agua. Y como consecuencia de eso, pues han sido, bueno, por supuesto eso viene asociado con diseños y viene asociado con marca y mercadeo, pero se basan en un producto en el cual ellos generaron una diferenciación importante con respecto a lo que había. Y a partir de ahí, pues, mobiliario, una cosa tan común como mobiliario, pero resuelta a través de formas novedosas. O las camisas Columbia, la ropa Columbia. La ropa Columbia no existía hasta hace unos años atrás, y a través del hecho de sacar fibras que son mucho más aptas como para poder no tener sudoración, pues hoy en día vemos que Columbia se abrió espacio en todas partes del planeta de una manera muy importante. En nuestro mundo industrial, nosotros vemos ejemplos como el de Festo, que es la fábrica de automatismos que se ha, bueno, especializado y y a través de, habiendo arrancado a partir de la neumática y de la electrónica, pues genera enormes niveles de, digamos, de simplificación en términos de automatización y robótica para el uso industrial por parte de otros, ¿no? Y les hablo de estos casos porque cuando uno habla de la era digital, lo que primero viene, o de la era de la disrupción en términos de innovación, lo primero que viene a la mente es, bueno, software y apps y cosas por el estilo que, como que sin duda que son muy importantes, pero no son las únicas. El mundo tiene innovación en todos los órdenes, desde el punto de vista, por supuesto, de la electrónica y lo que uno llama tecnología. Perdón, en términos de electrónica, allá hay unos éxitos gigantescos, uno los puede ver. Tesla es, pues, sin duda uno de esos grandes fenómenos, o compañías muy nuevas como Waymo, que hacen, digamos, automatismos para vehículos, que son parte de lo que uno entendería como tecnología. Pero yo quiero dejarle el mensaje de que tecnología no es solamente tecnología en electrónica. Para uno como industrial, tecnología es nuevos materiales que pueden de una forma
mucho más eficiente que los materiales anteriores satisfacer problemas que son, digamos, de la cotidianidad de lo que nosotros vamos viviendo como personas todos los días, ¿no? Cuando uno se mete a investigar cuáles son los artículos que mejores negocios pueden hacer en el mundo, uno se encuentra, bueno, materiales de seguridad y mobiliario para bebés, un mercado que es de 166 billones de dólares, 166 mil millones de dólares, en cómo se llama en el mundo, ¿no? O productos para la reparación del hogar, que es otro mercado que es gigantesco. Entonces, la innovación y los cambios tecnológicos impactan en todos los órdenes de los productos que se pueden hacer y en los cuales nosotros los venezolanos tenemos que pensar en qué hacer a los fines de poder salir de las fronteras a los cuales nos ha encogido esta economía chiquitica que estamos viviendo, ¿no? Fíjense, cuando uno ve países exitosos en términos de exportación, ¿qué es lo que hacen países exitosos en términos de exportación? Y uno entra, por ejemplo, en Corea del Sur y se va al mapa el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, uno se da cuenta de que 16% de sus exportaciones son circuitos electrónicos, donde hay, por supuesto, enorme cantidad de tecnología electrónica, pero 13% son químicos de polímeros de polipropileno o poliestireno con variaciones que les permiten tener atractivos en otras partes del mundo, o hasta autobuses. Ellos exportan 678 millones de dólares en autobuses, ¿no? ¿Dónde quedan las empresas industriales venezolanas cuando uno trata entonces de ver que el mundo está pasando por unos cambios muy, muy grandes, que las megatendencias nos dicen de que el petróleo pues no nos va a significar unos ingresos en el futuro como nos significó en el pasado, como nos está significando eso en este momento, que nuestra economía está chiquitica, que somos un mercado abierto, el cual cualquiera puede ingresar, y aun cuando tuviésemos una transición política, yo creo que ese mercado abierto pues va a quedar abierto, vamos a estar expuestos a unos niveles de competencia enormes, sin barreras de ingreso o con muy pocas barreras de ingreso. Vamos a seguir teniendo unas importantes limitaciones al crédito, vamos a seguir teniendo una infraestructura muy precaria, vamos a seguir teniendo, digamos, enormes carencias en términos de experticia laboral, personas que dominen áreas de tecnología como para poder trabajar con nosotros en nuestras empresas. Nosotros tenemos y vamos a seguir por mucho tiempo con productos obsoletos o plantas diseñadas para fabricar productos viejos que tienen bajos niveles de eficiencia y de productividad, y en un estadio de que tenemos cadenas de suministro rotas. Para el sector de plástico, toda la cadena de suministro que venía de la petroquímica se rompió, y lo mismo sucede para el sector metalmecánica, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros, las empresas industriales venezolanas, en este macromundo de tendencias tan sofisticadas avanzando y un entorno tan precario para nosotros? Bueno, ahí creo que lo que les sale a las empresas industriales venezolanas es empezar a repensarse, a empezar a redefinirse, empezar a ver qué nichos pueden satisfacer con especialidades cuyo atractivo no se derive de precios derivados de altos volúmenes de producción, sino de diferenciación que a través de investigación y desarrollo pues se logre obtener interés para los potenciales consumidores, ¿no? Aquí uno tiene que hacer alianzas como para poder acceder a tecnología, y estas alianzas no solamente tienen que ser con compañías que ya tienen esa tecnología. Yo creo que una de las cosas importantísimas que tenemos en Venezuela en este momento es que podemos hacer alianzas con universidades que están enormemente requeridas de su vinculación con las empresas y que tienen laboratorios y personas enormemente destacadas dispuestas
a participar en proyectos de investigación. Así que ese tipo de alianzas yo creo que son fundamentales, ¿no? Creo que como empresarios tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestras experticias y hacer un benchmarking de esas experticias con otros que no estando en Venezuela, sino en el exterior, hayan podido explotarlas de forma diferente como para saber qué utilizar y qué productos sacar. Y mirar hacia adelante qué mercados se están abriendo en el mundo en el cual nosotros podamos participar. Creo que las empresas venezolanas tenemos que mirar el mercado del mundo y pensar de que nuestro nuevo rol tiene que ser desenvolvernos en ese mercado y olvidarnos de que en un momento dado, pues en un momento de la vida nacional, nos sentíamos satisfechos solamente con el mercado local y un mercado local hasta cierto modo bastante protegido, ¿no? Y lo que tenemos que utilizar es ese mercado local chiquitico que tenemos hoy como un foco de experimentación. En la medida en que vayamos viendo el mercado internacional y que podamos cuestionarnos cuáles productos podemos nosotros tener experticias para sacar y posicionar ahí en ese mercado internacional, bueno, no vamos a estar haciendo ninguna cosa distinta de lo que hacen las compañías grandes, que es enfocarse en el mundo y no en sus lugares donde están basados, ¿no? Esto sin duda no es fácil. Uno tiene que comenzar a pensar de una forma totalmente distinta como estamos acostumbrados los venezolanos a pensarse, en términos de competitividad internacional da muchísimo miedo, y sin duda se requiere de unas características que hoy en día los venezolanos pues no solamente tenemos de forma precaria, sino que además a través del ejercicio de unos músculos que no hemos utilizado en el pasado. Pero en la medida en que no pensemos así, estamos condenados pues a seguir sacando productos obsoletos en un mercado muy, muy pequeño, ¿no? Con esto yo les diría que la respuesta que le puedo dar a la pregunta que me hizo María Olga de el haber pasado de ese cerco que estaba muy bien definido en Conindustria a la ruta, que fue la propuesta de políticas públicas que se hizo desde Conindustria como para poder reactivar el sector industrial. Bueno, ante todo ese planteamiento de políticas públicas que tenía la ruta, me acuerdo que en un momento dado Freddy Rojas se paró y dijo, esto está muy bien. ¿Qué productos vamos a hacer nosotros como consecuencia de tener buenas políticas públicas? En la medida en que nosotros no tengamos los productos desarrollados o en proceso de desarrollo, pues no hay ninguna política pública que nos pueda subsanar la creatividad que como empresarios debemos tener. Entonces yo creo que esa respuesta que a mí me dio Freddy Rojas y que me hizo entender que las políticas públicas son un complemento para la creatividad de los empresarios y que son los empresarios los que tienen que ingeniárselas como para entender qué mercados pueden satisfacer. En la medida que eso esté claro, las políticas públicas pueden acompañar. En este momento no tenemos políticas públicas adecuadas, pero eso no nos quita la creatividad que debemos tener como para poder empezar a abordar a qué productos debemos dedicarnos con vista a un mercado competitivo de exportación en el futuro. Con esto creo que estoy terminando y les agradezco mucho el tiempo para haberme escuchado y quedo abierto pues, para cualquier preguntas que puedan tener. Gracias, Juan Pablo. Creo que ha sido una disertación bastante clara. Ahora, con respecto a tu último planteamiento, que dices que la creatividad no puede ser sustituida por las políticas públicas. Sin embargo, la pregunta que correspondería sería, ¿puede el empresariado salir adelante sin el apoyo del gobierno, de políticas públicas de apertura? En el caso, por ejemplo, de un país sumamente pequeño, de apenas 1.500.000 habitantes, metido por allá en el confín de los Urales de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que es Letonia, se resolvió el tema tecnológico y lo tomaron como bandera con un primer ministro y un gabinete de personas que no tienen más de 35 años. O sea, es un gabinete de chamos, como diría aquí. Y por otra parte, ellos hicieron un programa para poder alcanzar un desarrollo tecnológico. Lo primero que hay en ese programa es educación para tener la mayor posible, y desde que el niño está en sus primeros pasos en la escuela, está aprendiendo programación. Esas fueron las dos cosas fundamentales o los dos primeros pasos. Educación e incluir dentro de la educación como algo fundamental la programación. En estos momentos en el país la educación realmente está en una gran crisis porque no hay una atención del gobierno hacia las universidades ni hacia las escuelas. Los maestros están pésimamente pagados y además están mal formados porque se han quedado con conocimientos absolutamente obsoletos. Tú como expresidente de Fundey, ¿ves posible que se haga una alianza entre el empresariado y las academias? Pero ¿ves disposición de las academias de adaptarse a un mundo mucho más moderno y abandonar un poco esa izquierda que ha estado tan penetrada dentro de nuestras universidades? Yo creo que todos los que estudiamos, sobre todo en universidades públicas, lo vivimos, lo que es la penetración de la ideología de la izquierda, porque la mayoría de los profesores son de izquierda, porque se dedican mucho más a estudiar teorías de Marx que teorías contemporáneas. ¿Ves posible que las academias estén dispuestas a dar ese paso y ponerse a esa altura de ese nivel que tú estás hablando? Bueno, fíjate, María Olga, que en la medida en que pudiésemos tener un Estado que estuviese planificando un proceso de desarrollo para el país, oye, el avance que podría tener, que podría darse en términos de que hubiese nuevos emprendimientos, de que hubiesen nuevas inversiones, de que viniesen compañías multinacionales a invertir en Venezuela y trajeran su tecnología, para que nos sucediera algo así como lo que le sucedió a Costa Rica cuando llegó Intel y se estableció allá y creó una red de proveedores a los cuales fue capacitando, pero que esta capacitación se tradujo, vamos, en autonomía por parte de estos proveedores como para poder también comenzar un proceso de exportación de aquello que habían aprendido a hacer y complementar la balanza comercial costarricense. En la medida que tuviésemos un programa de gobierno que pudiese estar orientado en ese sentido, pues sin duda que sería mucho más fácil ese programa para que haya cualquier tipo de programa de desarrollo en Venezuela, sin duda que tiene que estar de manera extraordinariamente volcado hacia la educación. En la medida en que no esté volcado hacia la educación, no solamente no vamos a poder tener crecientes niveles de tecnología o uso de tecnología, de desarrollo o de uso de tecnología en el país, sino que vamos a tener una cantidad de personas marginadas permanentemente. Recientemente yo fui a visitar un comedor que en uno de los tantos barrios de Petare, y un comedor grande de niños entre 8 y 12 años, a los cuales calculo yo que habrá habido ahí unos 200 niños, lo cual uno se siente muy agradecido, ¿no?, por la labor caritativa que las personas que hacen esos comedores realizan a los fines de poder alimentar niños. Pero yo le preguntaba a estas personas, muchos de los cuales eran monjas, le preguntaba, bueno, ¿y estos niños, aparte de comer, qué otras cosas le dan a ustedes? Y ella me decía, bueno, de vez en cuando los ponemos a jugar algunos juegos, ¿okay? En los juegos. Y aparte de los juegos, ¿qué más hacen? Dice, bueno, de vez en cuando los ponemos a cantar. Y le digo, pero bueno, y enseñarlos a leer, enseñarles aritmética, ¿qué hay de eso? Y me dice, bueno, de eso no hay absolutamente nada, ¿no? Quiere decir que esos 200 niños que reciben alimentación
pero que después no tienen capacidad de poder leer o de tener acceso a conocimientos técnicos o científicos, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a desenvolver? Y el temor o el horror que eso da es que sea una fábrica gigantesca pues, de malandros que como no tienen habilidades como para poderse desenvolver de otra forma, bueno, lo que salgan es a hacer lo que hacen las personas que no tienen más habilidades y que no tienen más valores, ¿no? Entonces, la educación sin duda tendría que ser fundamental como para poder reconstruir a Venezuela. Yo iría mucho más allá. Yo creo que hay que cortar presupuesto total de las Fuerzas Armadas para volcarlo en educación, que es lo que el país realmente necesita. Pero ahí coincidimos totalmente. Ahora bien, la pregunta específica de si las universidades o los institutos tecnológicos tendrían la disposición de participar en actividades en las cuales puedan desarrollar, digamos, investigación junto con las empresas. Bueno, a ver, estando en Fundei, tratamos de organizar una actividad que al final no se dio por la pandemia y que se basaba en poder hacer lo que yo denominaba una feria o una exposición de las tesis que los estudiantes vinculados a carreras técnicas estaban realizando para que empresarios pudieran verlas y de esa forma pudieran, de aquello en lo cual sintieran interés, poder fondear el hecho de que esa tesis continuase en el entendido de que esa tesis podía ser utilizada por ese empresario que la había fondeado y de esa forma poder complementar las carencias en términos de fondos que ese tesista tenía como para poder seguir adelante con las necesidades que tenían los empresarios. ¿Qué me conseguí ahí, Mariola? Y aquí con Fundei, fuimos a hablar con la rectora de la Universidad Central, quien estuvo enormemente, la doctora García Rocha, quien estuvo enormemente interesada y nos puso a hablar con su vicerrectora académica para poder empezar a organizar este evento. Lo mismo hicimos con la Universidad Simón Bolívar, en la cual hubo enorme interés, y la Católica, y la sede de esto iba a ser en la Universidad Metropolitana, donde el Benjamín Sharif, que estaba de rector en ese momento ahí, estuvo enormemente interesado junto con su comité académico, con su junta, no con la junta directiva administrativa, sino con la académica. Entonces, yo creo que eso hubiera sido un fenómeno extraordinario y que además hubiera sido novedoso en Venezuela, no novedoso internacionalmente. Desgraciadamente la pandemia llegó y la falta de presencialidad en las universidades no logró que esto se materializara. Pero eso es una de las tantas cosas y te muestra el interés que hay de parte y parte como para poder lanzar actividades que nos permitan insertarnos en el camino de ver cuáles son las oportunidades conjuntas que empresarios y universitarios tienen y académicos tienen. Fíjate, Juan Pablo, hemos conversado muchas veces que la forma como se realiza el trabajo es la única manera como la sociedad cambia. Cada vez que ha cambiado la manera de prestar las labores, en esa misma medida cambia la sociedad. Eso lo hemos visto cuando pasamos de la esclavitud al feudalismo, al comercio, en fin, así a la sociedad industrial, a la revolución industrial, a la revolución tecnológica. Cada vez que cambia la forma como prestamos el trabajo, va cambiando la sociedad. Y no hay otra manera de que la sociedad cambie, sino es precisamente a través del cambio en la prestación de las labores. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú las relaciones laborales en el país a la luz de estos cambios tecnológicos, de la reticencia en cambiar las leyes, de la resistencia que ponen incluso por lo que tú has llamado la exclusión? La falta de educación y la falta de preparación va a provocar una gran exclusión dentro de los trabajadores y desmontar todo este parapeto de leyes muy socialistas como la ley del trabajo para dar paso pues a eso que tú estás llamando el emprendimiento, la libertad en la relación laboral.
hay una resistencia muy grande. Ahora, ¿cómo ves tú consideras que se están dando los tiempos para cambiar las relaciones de trabajo precisamente por la disrupción tecnológica? ¿Cómo ves tú ese papel con los actores laborales, llámense sindicatos e incluso empresarios? Porque tú sabes que también hay resistencia de parte de los mismos empresarios. Tú que has estado tan en contacto y que propiciaste tanto intercambio entre los sindicatos y los empresarios en un momento. Mira, yo creo que eso es un problema global, María Olga. En la medida en que uno va escuchando a personas que van haciendo análisis de cómo va a ser el mundo del trabajo futuro. Yuval Noah Harari, el famoso autor del libro Sapiens, que después sacó las versiones sucesoras que sucedieron al libro de Sapiens, y la percepción que él tiene de aquellos trabajos repetitivos que van a quedar fuera del interés de aquellos que requieren los servicios. Bueno, son muchos, ¿no? Harari habla de que, por ejemplo, cosas tan sofisticadas como los abogados. Hay una porción muy relevante del trabajo que hacen los abogados que puede ser sustituido por algoritmos, no solamente en el caso de materialización, de obtención de permisos, sino en casos de dirimir diferencias que pueden ser manejadas por esto, ¿no? O enfermeras. Hay una cantidad de pasos que las enfermeras van haciendo que son repetitivos y que pueden ser reemplazados por algoritmos con mecanismos, ni siquiera te voy a decir con máquinas, que pueden ir reemplazando, digamos, esas funciones. Así que hay una cantidad de trabajos sofisticados que van a ir siendo modificados, sin hablar de los trabajos industriales, digamos, menos sofisticados, como pueden ser las costureras o como pueden ser las personas que trabajan en ensamblaje, ¿verdad? De manera tal de que el mundo tiene por delante unos cambios muy fuertes en torno a los patrones de trabajo. Pero esto, digamos, es un cambio que viene dándose desde hace mucho tiempo atrás. Tiempo atrás, en vez de tener mecánicos, teníamos cuidadores de caballos. Bueno, pasamos a tener mecánicos. Ahora esos mecánicos tienen que aprender de electrónica porque esos automóviles ya no son, digamos, de piezas mecánicas moviéndose, sino de piezas mecánicas como pueden ser motores eléctricos o como pueden ser computadoras, ¿no? Entonces ese cambio es parte de lo que el mundo normalmente va incorporando. En Venezuela, sin lugar a dudas, el valor del trabajo como mecanismo para generar ingreso que sea autosostenible es un valor que se ha venido perdiendo, que se ha venido pervirtiendo más que perdiendo como consecuencia, bueno, principalmente de las misiones que han venido repartiendo plata o fueron repartiendo plata cuando había plata para repartir a personas que las recibían por características que no tenían nada que ver con el esfuerzo que ellos ponían como para poderse desenvolver. El hecho de tener un hijo o de tener dos hijos y que eso te acreditara para recibir fondos, o el hecho de que te daban fondos y que estudiar cuando realmente no tenías que demostrar que estabas estudiando, sumado a una relatoría de explotación, pues sin duda que pervirtió el valor del trabajo como mecanismo de autosostenimiento. Y como consecuencia de eso, pues vemos toda esta degradación a las personas que, lejos de salir a buscar trabajo, pues se quedan esperando que les llegue la caja CLAP o que les llegue pues el próximo bono miserable, porque un gobierno quebrado ahorita no da sino bonos miserables, pero el próximo bono miserable que van esperando. Pero esas personas, en el curso de esas misiones, hay toda una generación que en el curso de esas misiones dejó de ir al colegio y como consecuencia de eso, no aprendió. Y tú te das cuenta entonces de que cuando se abren puestos de trabajo, te llegan unas personas
que dicen tener unas capacidades que verdaderamente no tienen. Entonces, el mercado de trabajo que se tiene en Venezuela como para poder acceder a personas talentosas es enormemente pequeño. Eso tiene ventajas y desventajas. Al ser enormemente pequeño, para las personas que tienen talentos, pues pueden aspirar, tener mejores niveles de ingresos, porque son, por ley de oferta y demanda, personas que son buscadas en más lugares. Ahora, para el desarrollo del país, el hecho de poderse alimentar de un mercado tan pequeño de personas talentosas, sin duda es una de las trabas que va a tener en la medida en que vaya teniendo acceso a poder crecer. En la medida en que no tengamos el cambio político, María Olga, que nos permita tener institucionalidad y derechos que puedan ser ejercidos a través de tribunales, ese crecimiento no va a ser muy grande. Pero eso no debe inhibir a las empresas de comenzar a pensar desde ahora de qué es lo que van a hacer como para poder ser competitivas. Y ahí es donde yo creo que uno no debe perder el tiempo. Hay empresas que ya están en eso y que han venido avanzando y que tal vez puedan sacar algún beneficio del pequeño mercado local, pero que en la medida que estén orientadas hacia mercados más importantes, más grandes, pues ahí van a haber tenido retribución por no haber perdido el tiempo esperando políticas públicas que los puedan acompañar y deseando que haya una recuperación del tamaño de la economía que uno no sabe cuándo va a llegar. Ahora bien, indudablemente que estamos ante un reto como país, ante un reto como industriales. Es difícil imaginar un cambio en las políticas o un cambio político. Es difícil imaginar eso por ahora. Y lo cierto es que los cambios son arrolladores y los cambios fluyen de una manera tan rápida y tan avasallante que se llevan por delante lo que encuentren, porque el progreso es indetenible, no se puede detener el tiempo. Sin embargo, pareciera por todo lo que has comentado que otros países ya están en otra tónica, otros países ya nos llevan una gran delantera. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y sin embargo las metas del milenio, nada de eso se ha ni siquiera comenzado. Eso parece que se olvidó. Entonces te pregunto, ¿tenemos un tiempo para afrontar ese reto? ¿Qué pasa si en el corto plazo, y cuando digo corto plazo, digo menos de 5 años, si en el corto plazo, es un corto plazo para un país, si en el corto plazo nosotros no podemos igualarnos por lo menos a ciertos países de Sudamérica, como Uruguay, que tanto ha avanzado en materia tecnológica, Chile también ha avanzado en materia tecnológica, ¿qué pasa si dentro de 5 años nosotros estamos exactamente teniendo la misma conversación que estamos teniendo hoy y ya los países nos han llevado por delante? ¿Qué va a ser de nosotros? La migración, la fuga de talentos, como bien lo has relatado, no hay personas preparadas, la educación en el suelo, las monjitas enseñando a cantar a 200 niños en Petare. Estos 200 niños ahorita son niños, pero dentro de escasos 7 años van a estar en el mercado de trabajo y quizás van a estar algunos de ellos ya tratando de dirigir o por lo menos en cargos de dirección. ¿Será posible que tengamos nosotros dentro de unos 6, 7 años gerentes competentes ante la escasa educación que estamos recibiendo y ante la ausencia de políticas públicas y ante la ausencia de un cambio de mentalidad política? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cómo ves tú el país dentro de 7 años, más o menos? ¿Dónde están yendo, María Olga, nuestros jóvenes? Los jóvenes que muchos se quedan en Venezuela, especialmente en este momento, como consecuencia de que hemos copado los sistemas sociales de otros países, al punto de generar la xenofobia que hemos generado en Chile,
Vimos recientemente las quemas que hubo en unas plazas de migrantes venezolanos ahí, pero el odio con el cual son tratados en Perú, las limitaciones que se tiene como para poder ingresar en Estados Unidos, o digamos, como son devueltos y mueren en el camino de regreso cuando tratan de irse para Trinidad, de una forma como perversa. Esos jóvenes, bueno, ¿dónde están? En su gran mayoría. Bueno, los jóvenes que salieron de Venezuela con altísimos niveles de educación y que todos hemos visto con enorme orgullo como muchos de ellos han sido exitosos, bueno, se han venido quedando fuera de Venezuela. En la medida en que continúen corriendo los años, esos jóvenes, bueno, van a encontrar pareja, se van a casar, van a tener hijos, y la estabilidad que han alcanzado en los lugares donde se han asentado van a hacer que no regresen a Venezuela y no van a formar parte de ese mercado de talento que tanto requerimos y requeriremos cuando el país comience a crecer. Lo mismo que los inmigrantes italianos o los portugueses o los españoles cuando llegaron a Venezuela se quedaron en Venezuela porque se radicaron en Venezuela, ¿verdad? Yo creo que el mundo tiene realidades que son difíciles podrán ser muy dramáticas, pero son difíciles de cambiar. Si uno se retrotrae a la época de Saladín, cuando Bagdad era el centro de la cultura del mundo, nunca más lo fue, ¿verdad? O uno se retrotrae a cuando se comenzó a colonizar el Caribe y Haití era la colonia francesa donde se estrenaban las obras de teatro en las Américas, ¿no? Y nunca más lo fue. Entonces, yo creo que nosotros corremos el serio riesgo de nunca más volver a tener expectativa de prosperidad mientras no se produzca un cambio que nos permita gozar del tejido que construye una sociedad de posibilidades. Y ese tejido es tener sistemas judiciales, tener un sistema judicial a través del cual se pueda tener acceso en equidad a la ley, a través de tener un sistema legislativo que conmine a crear políticas públicas que sean creadas desde los consensos y a tener garantía sobre los derechos individuales, dentro de los cuales está, por supuesto, el derecho a la propiedad. En la medida en que esas cosas no las tengamos, como sociedad nos vamos a ver en minusvalía y cada vez nos vamos a ir encogiendo más. Pero, a ver, habiendo respondido eso, te digo, uno no sabe qué es lo que el futuro depara. Tal vez es ese, o tal vez es una cosa muy distinta. Ante las posibilidades de que sea distinto, yo creo que uno tiene que prepararse. Una cosa es ver a la sociedad como un conjunto y como un ciudadano más, y una cosa es ver cómo uno se debe desenvolver en esa sociedad y en la vida que uno tiene. La vida es finita y es donde uno tiene que pensar desde uno, como persona, como trabajador, como profesional, pero también como empresario, qué es lo que uno debe hacer como para encontrar oportunidades dentro de eso. Y ahí es donde yo creo que Venezuela sigue teniendo un mercado muy reducido, pero lo sigue teniendo, dentro del cual, fíjate la cantidad de productos importados que se venden en los bodegones. Eso quiere decir que hay ese mercado. No se debe desaprovechar ese mercado. Siguen habiendo técnicos, siguen habiendo personas que se gradúan. Yo en la fábrica tengo personas jóvenes sumamente talentosas, trabajando en todas las áreas, desde el área técnica, pasando por investigación o pasando por mercadeo, que siguen estando ahí. Entonces no debemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de en este momento tener acceso a personas talentosas, y debemos utilizar esa creatividad como para poder vernos, si bien Venezuela puede seguir siendo un país pequeño, vernos en un mundo más extenso. Y ahí es donde yo creo que, digamos, la creatividad del empresario, la visión que el empresario debe tener de poder encontrar oportunidades, encontrar cómo unir una necesidad con una solución que genera un emprendimiento, y a partir de ahí una empresa debe estar presente. Termino diciéndote que recientemente un amigo me invitó a participar como jurado
en una exposición de emprendimientos de muchachos de Liesa, y hubo ahí 4 muestras de nuevos emprendimientos, y los 4 eran personas enormemente actualizadas, todas viviendo en Venezuela, todos con emprendimientos en Venezuela, enormemente actualizados, enormemente tecnológicamente hábiles y enormemente entusiasmados y exitosos con los emprendimientos que ya habían comenzado. Uno en ¿cómo se llama?, en bebidas energéticas, uno en distribución a gran escala en barrios, otro en iluminación, y el cuarto ya no me acuerdo en qué era, pero también era un área distinta. Así que uno no debe dejar de aprovechar las oportunidades que están presentes, viéndolo desde el punto de vista individual o como empresario. Con toda la experiencia que tú tienes acumulada durante tantos años con tu propia empresa, como presidente que fuiste de Azoquín, que es una de las cámaras más complejas quizás dentro de lo que son el gremio de industriales, la parte química. ¿Qué le dirías tú a los empresarios en estos momentos, con la actualidad que tenemos, con las cargas tan pesadas que tenemos, con todas las limitantes? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo deben enfocarse hacia ese desarrollo tecnológico? ¿Cómo deben empezarse a abrir a ese nuevo mundo? Porque como lo describiste muy bien al comienzo, tenemos realmente unas fábricas que son chatarra y producen chatarra. Son bienes que ya no se consumen, que ya están más que superados. Y la infraestructura que tienen es para seguir fabricando esos productos que ya son del siglo pasado. Entonces, ¿qué les dirías tú con las limitantes que tenemos? No tienen flujo de caja, todos los problemas que tienen a nivel de cerco que todavía existe, las limitantes, las camisas de fuerza legales que tenemos, la hiperinflación, la reducción del mercado, la fuga de talentos. ¿Qué les dirías tú? 3 consejos breves, puntuales, hagan A, B y C a esa gente que todavía le está apostando al país y que son unos héroes, a pesar de que hay quien dice que en otros países los envidian a ustedes los industriales. Sí. Pero ¿qué les dirías tú en realidad a ese industrial que está sobreviviendo? Porque vamos a estar claros, están sobreviviendo. Pocos los industriales que en estos momentos puedan decir que están bollantes en producción y en productividad. Creo que fue a finales del año pasado, hicimos en Fundei unos conversatorios que organizó muy hábilmente Isabel González entre empresarios y académicos. El primero fue con rectores y el segundo fue rectores de universidades, el segundo fue con rectores de institutos tecnológicos, ¿no? Esos conversatorios lo que pretendían era encontrar puntos de convergencia entre los cuales se pudiera hacer cosas conjuntas, valga la redundancia, ¿no? Ahí, María Olga, cuando terminaron, yo me quedé con la percepción de que mi preocupación no radicaba en los académicos, que tenían una visión mucho más clara de la interdependencia con la industria. Mi preocupación estaba por los empresarios. Los empresarios que participaron aludían mucho a las carencias de crédito, aludían mucho al costo de lo que es investigación y desarrollo, aludían mucho pues a la necesidad de tener políticas públicas y no entendían exactamente cómo vincularse con las universidades. Yo le recomendaría a los empresarios, si tú me dices 3 cosas, esas 3 cosas serían: la primera, hay que dejar de llorar. Cuando no se tienen las políticas públicas adecuadas, pues ese es el mercado en el cual uno se desenvuelve, ese es el entorno dentro del cual uno se desenvuelve. Las políticas son cambiantes, son erráticas, es difícil. Lo mismo sucede hoy en día con las cadenas de suministro. Fíjate toda esta erraticidad derivada
de la pandemia, en la cual las cadenas de suministro se han venido cortando o dificultando en el mundo. Bueno, los venezolanos ya somos expertos en eso porque venimos teniendo estos niveles de alteración hace muchos años. Entonces, hay que dejar de llorar y dedicarse a ver cómo uno sigue adelante. Esa es la primera. ¿Okay? Estar pidiendo protección, estar pidiendo que suban los aranceles, estar pidiendo que hayan políticas públicas a través de las cuales uno se pueda manejar. Bueno, hay que pedirlo, pero no hay que perder demasiado el tiempo en eso. Hay que dejar de llorar. Esa es la primera. La segunda, creo que hay que reinventarse. Uno tiene que sentarse como hacen las personas que son enormemente, que van generando innovación. Las personas que generan innovación están permanentemente preguntándose para qué sirven otras cosas. Están permanentemente reuniéndose con personas que van debatiendo ideas y están permanentemente cuestionándose cómo adaptan esos cambios a los productos de ellos. Y de ahí salen las novedades, ¿no? Entonces hay que pensarse desde el punto de vista de innovador. ¿Qué debo estar haciendo yo? ¿Cómo me reinvento yo? ¿Cómo reinvento mis productos? ¿Cómo puedo hacer para que ellos sirvan para cosas distintas que antes no servían? Yo creo que esa sería la segunda. Y la tercera es que hay que insertarse en las megatendencias, pensarse como ciudadano global y no como empresario local. Como empresario local uno se puede ver chiquitico y se puede ver en minusvalía, pero la realidad es que cuando uno ve productos que otros explotan en otros mercados, la gente esta de Dedón, a la cual te hacía referencia en un principio, bueno, desarrolló una fibra y a partir de esa fibra, bueno, tiene presencia global con una demanda que le cuesta mucho abastecer. Y cuando se consigue competencia, como su fibra es mejor que la de la competencia, bueno, no va compitiendo en precios, va compitiendo en posicionamiento, va compitiendo en virtudes. Entonces, ¿por qué no se puede desarrollar una fibra como esa, que no es zumbar un cohete a la luna, que no es crear la empresa Tesla, es una fibra sintética? Cosas como esas se pueden dar en Venezuela. Yo recuerdo una vez, María Olga, con Mercedes, mi esposa, compramos una vajilla que nos encantó y que no era nada barata y que era pintada a mano en Zimbabue. Cuando yo investigué un poco, resulta que era una empresa de fabricantes de vajilla muy grande, utilizando la mano de obra de Zimbabue, la mano de obra creativa en términos de pintura en Zimbabue, y que exportaban por todas partes del mundo. Oportunidades las hay. Lo que hay que hacer es irlas buscando. Así que yo creo que hay que dejar de llorar, unirse con otros, y muy especialmente con universidades, como hace la gente que va generando novedades, y buscar en qué nichos uno puede caber dentro de un mundo más amplio. Juan Pablo, hemos tenido un conversatorio contigo realmente agradabilísimo y pudiéramos estar abusando de tu tiempo muchísimas horas más. Ya tenemos hora y media acaparándote. Así que debemos ya ir terminando por razones de espacio del Zoom. Solamente te quiero pedir unas frases finales para despedirte. ¿Qué puedes tú, aparte de estos 3 sabios consejos, que pudieras tú decirle a la gente? ¿Qué mensaje, en medio de, sobre todo y especialmente con motivo de la disrupción tecnológica y el temor que hay, tanto en trabajadores como en los mismos empleadores, a abrirse paso a este mundo digital, a esta tecnología? Y ya con esto estamos cerrando. Bueno, me viene a la mente, María Olga, un refrán que una vez escuché que me gusta, y seguramente tú has escuchado, que dice: vive como que la vida se termina mañana, disfruta como que la vida se termina mañana, pero aprende como que nunca te vas a morir. Yo creo que en la educación, y la educación dejó de ser una cosa en la cual fuimos al colegio o fuimos a la universidad y se terminó ahí. Hay que estarse preparando todo el tiempo, cualquiera que sea el área de experticia en la cual uno se desenvuelva. Hay que estar viendo cómo mantenerse actualizado, y el mantenerse actualizado y en esta época de la inteligencia
cada vez más es una cosa en la cual uno está permanentemente, digamos, dedicándole tiempo. Hay que dedicarle tiempo, por supuesto, como empresarios tenemos que dedicarle tiempo, por supuesto, a las actividades cotidianas de las empresas, pero dentro de eso hay que dejarse un porcentaje del tiempo abierto como para ver cómo ir aprendiendo y cómo ir capacitando a las personas de uno de manera tal de que esos conocimientos vayan formando parte de la matriz de la empresa permanentemente, no sobre la base de un conocimiento que una vez se tuvo y que se quiere explotar indefinidamente. Con eso, pues les agradezco muchísimo el hecho de que me hayan tenido aquí, que me hayan escuchado esta perolata de la tarde con interés, y bueno, ojalá pueda ser útil para que otros puedan compartir una visión de crecimiento hacia el futuro. Estoy absolutamente segura de que así va a ser. Creo que Orlando pasa ya a dar las gracias a Juan Pablo y a cerrar el evento. Orlando o José Rafael. Orlando. Hola. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad que agradecemos. Déjame quitar acá que tengo el teléfono también activado. Agradecemos tu participación, agradecemos la participación del público a través de las preguntas que nos hicieron. Yo quisiera darle la entrada a César para que cierre definitivamente el evento. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación, Juan Pablo. César, adelante. Igualmente, ¿cómo están? Juan Pablo, agradecido por el tiempo, por las enseñanzas que nos ha dejado, por las reflexiones, esas 3 recomendaciones tan claras, precisas que hiciste, me las llevo para mí, para mi socio y para replicarlas con la respectiva cita para respetar el derecho de autor, de dejar de llorar, innovar e sentarse como un ciudadano global. Muy agradecido por toda la enseñanza. Esta es tu casa, muchísimas gracias, y a todos los participantes, los demás miembros del comité, que tengan todos un feliz inicio de semana. Muchas gracias.